Hola a todos. Bienvenidos a nuestro análisis del nuevo episodio de Far City. Sadakat se ve obligado a decirle la verdad a Cian. Ya no puede ocultarlo más. Cian insistentemente quiere aprender. Sadakat se ve obligado a decir que el padre de Boran es Ekmel. Si Akmel descubre la verdad, todo se arruinará. Si Ekmel se entera de la verdad, nos arrebatará a Cian. Cian pregunta: ¿estabas embarazada de Boran antes de casarte con mi padre, verdad? Ekmel sabe esto. Él pregunta si alguien lo sabe. Él dice que tu padre lo sabía. Él pregunta: ¿mi padre se casó contigo a sabiendas? Tu padre conocía muy bien la inmundicia de Sadakat Ekmel. Mientras esperaba para conocerlo, le iba a contar que estaba embarazada. Pero me dijo que se casaría con otra. Él me golpeó. Él me empujó. Me di la vuelta. Se fue sin siquiera mirar atrás. Hassan me trajo a Azem llorando. Me llevó al hospital. Le contó todo a Hassan Azem. Después de eso, Azam siempre me protegió. Él siempre protegió a Boran. Él nunca la separó de ti. Por eso dice que necesitas un heredero. Cian dice que solo nosotros dos sabremos lo que pasó. Cian es mi hijo. Tu lealtad es la misma que la de tu padre. Luego se abrazan. Cian se aleja de su lado. Mientras él piensa en lo que pasó, Alia se le acerca. Cian ignora a Alia. Luego se va a su habitación. Habla con la foto de su padre. Él le pide ayuda. Él dice: ¿puedo ser tan fuerte como tú? Afuera, Alia y Nare conversan. Nare dice que quiere matar a mi madre Ekmel. Resulta que Sadakat quiere matar a Ekmel. Zayn irrumpe en la mansión de forma muy enojada. Ella le cuenta a Sadakat todo lo que le viene a la mente. Cian no puede ser tan moderado después de lo que escuchó de su madre. Él dice: ojalá lo hubiera matado. Mientras Zayn sale de la casa, Nare le apunta con un arma a su madre. Me avergüenzo de ti. Él pregunta por qué eres mi madre. Él dice que arruinaste nuestras vidas. Se vuelve hacia Cian. Eras el único allí. Ahora también eres una decepción para mí. Alia aparece ante Sadakat. ¿Qué tipo de madre eres? Convirtiste a todos los niños en enemigos entre sí. ¿Qué clase de maternidad es esta? Él dice: se acabó la lealtad. Se vuelve hacia Cian y le dice: cállate, esposa. Cian le dice a su madre que vaya a su habitación. Zayn llega a su padre. El mundo me salvó. No me dejarán con vida, dice. Zayn dice que Cian se arrepiente de no haberte matado. Ekmel continúa presionando a Zayn para que haga lo que ella quiere. Alia le recuerda a Cian lo que le dijo a Zayn. ¿Qué clase de cosa es esta? Hiciste que apuñalaran a Kaya para que pudiera vivir. Ahora bien, ¿por qué dijiste eso? Kaya también se entera de lo que pasó. Mi madre Kaya está intentando poner a todos en contra nuestra. Pero mi madre dice que me convirtió en su enemigo. Alia pregunta: ¿qué tipo de hombre eres? Él dice que no eras ese tipo de hombre. El mundo dice que las realidades, como las personas, tienen 1001 caras. Él sale de la habitación. Nare no puede soportar la sonrisa de Ozkan. Él pregunta: ¿estás muy feliz? Ozkan: estoy feliz. Dice que los vi a ti y a Zayn alcanzar lo imposible. Cian llega a Deniz. Él la abraza y duerme. Mientras tanto, Alia entra en la habitación y los observa. Luego los cubre y sale de la habitación. A la mañana siguiente, Alia observa el amanecer. Cuando Deniz se despierta, encuentra a Cian a su lado. Él está muy feliz. Cuando Deniz se despierta, dice: vamos a luchar un poco. Alia quiere cambiar la ropa de Deniz. Alia: viniste borracha. Dice que dormiste en la habitación de Deniz. Cian dice: porque estoy borracho. Cian llama a Zeynep a su lado. Ella descubre quién es el chico que ama. Él le dice que se casará. Añade además que él mismo pagará la casa. Zeynep está muy feliz. Alia realiza un seguimiento de los vuelos internacionales. Él tiene una oportunidad. Alia va a Cian. Considera muy valioso lo que hizo por Zeynep.
Alia pregunta cuándo es la boda. Dice que quiere asistir a la boda con Denise. En medio de ese caos, piensa en ir al aeropuerto. Cian habla con Sadakat. No permitiste que Boran se convirtiera en el líder de la tribu. Me guardaste en el corazón de estas tierras. No querías que alguien de la sangre de Akmel llegara al poder. Sadakat confirma todas las palabras de Cian. Por otro lado, Alia comienza a hacer preparativos para ir a Estados Unidos. Se asoció con Mirza Akmal y me traicionó. Se irán de aquí, dice, y no veré a nadie de ellos en estas tierras. Él dice que solo yo haré el envío. Inicia una guerra abierta con Akmal. Alia comenzó a buscar una casa para alquilar en Estados Unidos. Lamia va a la habitación de Alia inmediatamente después de que ella se va. Crea confusión. Está muy feliz cuando ve que Alia se va a América. Alia ve a Zain. Mientras está hablando con él, aparece Nare. Van juntos a su habitación. Investiga las grabaciones de la cámara del momento en que le dispararon a Ciancaya. La bicicleta se da cuenta del mensajero. Se fijan en la cámara que lleva en el casco. Le ordena a su abogado que se comunique con este hombre. Nare y Alia charlan. Alia hace preguntas sobre Cian. Nare le dice a Alia que la curiosidad comienza con el interés. Alia se siente atrapada. Alia cuenta sobre la horquilla que encontró. Nare dice que la hebilla le pertenece. Me lo compró cuando era pequeña. Me lo quitó porque no me gustó. Nare dice que no había cercanía entre Seida y Cian. Entiendo el enojo de Alia de Mir. Dicen que se amaban mucho. El cargamento de hierro estaría vinculado a drogas. Con el tiempo, Nare Seida se enamoró de mi hermano. Cuando Seida fue rechazado, decidió matar a mi hermano. El abogado le dice a Cian que se realizará el envío de droga. Mientras tanto, llega Mine. Se disculpa con Cian. Cian dice que hablaremos de esto más tarde. Lamia se encuentra con Nare al salir. Nare dice que mantuvo a Alia cerca de ella. Nare llega a Cian. Alia dice que tienes un problema. Él dice que hay cosas que causan lo que pasó. Nare pregunta, ¿no tiene razón Alia? El mundo lo aprueba. Pero él dice que no hablará de ello. Denise dice que quiere ir a la boda de Zeynep. Alia dice que le digas esto a tu tío Cian también. Alia habla con Denise sobre Estados Unidos. Él pregunta, ¿deberíamos ir? Denise dice que el tío Cian también debería venir. Cuando el mar se calme, tu tío no podrá venir con nosotros. Él debe quedarse en este mundo. Está muy oscuro aquí. La carga de tu tío es pesada. Él dice, déjame liberarlo de estas cargas. Alia dice que Denise también vendrá a la boda. Cian dice que Diyarbakir no es posible. Pero no parece estar convencido. Cian le pregunta a Alia por qué revisaste mis cosas. Alia lo niega al principio. Pero luego tiene que aceptarlo. Él dice, estaba pensando en la hebilla. Luego Alia pregunta por qué no le dijiste a Demir. Él dice que Seida está enamorada de ti. Cian Demir dice que ya ha sufrido bastante. Alia va a su habitación en silencio. Cian convence a las familias para que permitan que Zeynep se case con Kemal. Dice que estarán presentes en la boda como testigos. Cian se enteró de que el chico motociclista estaba en manos de Mahmud. Cuando Cian se entera de que se dirige a la granja, va tras él. Cian se encuentra frente a Mahmud. Dice que pondrá las imágenes de la cámara del chico motociclista delante del juez. Kaya comparecerá ante el tribunal. Ekmel obliga a Zerrin a dar una declaración falsa ante el tribunal. Le dice a Zain que la roca no saldrá desde adentro. Luego le dice que lleve a Zerrin ante Zain y la haga dar una declaración. Nare también acude al juzgado. Ozkan abraza a Nare. Nare acude a la señora Sadakat. Él dice que no estuvo bien que yo te apuntara con un arma. Él pregunta, ¿qué estás ocultando? La señorita Sadakat dice, no preguntes, hija mía. Cian encuentra a Demir. Él pregunta dónde está el niño. El hierro sufre golpes. Mientras tanto, llama a un abogado. Dice que el juicio está a punto de comenzar. Él dice que tienes que darte prisa.
Cian encuentra al mensajero y lleva las imágenes de la cámara al tribunal. De esta manera se evacúa la roca. Después de salir del juzgado, Ozcan toma la mano de Nare y pone celoso a Sain. Kaya está muy enojada con su madre. Nare hace todo lo posible para silenciar su ira. Pero Kaya no quiere entender. Zerrin está muy molesto por su traición. Kaya llama a Zerrin. Sain contesta el teléfono. Él dice que no volverás a llamar a Zerrin. El halcón se alimenta de la comida de su madre. Habla con Demir Ekmel. Él cuenta lo que pasó. Ekmel dice que me sacarás de aquí mañana. Él pregunta: ¿podemos confiar en Demir Sain? No hablé con Ekmel, pero él me ayudará. Él dice que también me ayudarás. Alia le dice a Cian que sea lo que sea que esté ocultando, si Kaya no lo descubre, no se comportará. Cian le dice a Alia que Denith no vendrá a la boda. Alia dice que no puede dejarlo en ningún lado. Cian dice que no puedo garantizar su seguridad. Alia dice que hay que garantizar la seguridad de Denith. Cian finalmente está convencido. Sadakat dice que mi nieto no irá a ninguna parte. Alia no quiere molestarse en convencer a su madre cuando ya ha convencido a Cian. Pero Cian también lo silencia. Sin embargo, Sadakat se dio cuenta de que había un Cian que había caído bajo la influencia de Alia. Cian entra en la habitación. Le pregunta a Alia si Denith está durmiendo. Él pregunta si hay algún problema con que Denith no venga a la boda. Cian dice que no hay problema. Mientras Alia hace sus preparativos, ahora está bastante indecisa sobre lo que quiere. Al día siguiente consigue sus pasaportes y se prepara para la boda. Alia está bastante nerviosa. Cian es consciente de esta tensión. Alia parece estar despidiéndose de todos en casa. Cian parece estar al tanto de todo. Es como si sintiera la despedida silenciosa de Alia. El lugar de la boda ha llegado a Diyarbakr. Son testigos de la boda de Zeynep. Lo que Cian hace por la familia afecta profundamente a Alia. La danza alay se realiza acompañada de tambores y zurna. Cian y Alia bailan alay juntos. Mientras Alia observa a Cian y Denith, se enfrenta a la idea de separarlos. Alia agradece a Cian después de la boda. Le dice a Cian que Denith está muy feliz. Luego pregunta: ¿estás feliz? Alia responde que sí. Mientras se desarrolla la boda, le piden a Cian una canción popular. Cian comienza a cantar la canción popular. Es de noche y estás en la oscuridad. Te sumerges en el amor profundo. Oh novia, novia enamorada, me mataste. Alia descubre una nueva faceta de Cian. Alia quiere convertir este momento en una oportunidad. Despierta el mar. Se dispusieron a ir juntos al aeropuerto. Cian se entera de que Alia abandonó el lugar de la boda. Cian recuerda la conversación de Alia con Denith. Alia ha llegado al aeropuerto. Cuando Alia y Denith entran al aeropuerto, Cian está justo detrás de ellos. Mientras esperan en la fila para obtener el pasaporte, Cian los observa desde atrás. Es su turno. Pero Alia no podía dar un paso más. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte nada. Permanezcan atentos para discutir nuevos episodios juntos. Hasta luego. Adiós.